Buenos días, sean todos bienvenidos. El día de hoy veremos la solución de problemas utilizando ecuaciones cuadráticas. Veamos un ejemplo. Ejemplo número 1. Encuentre un número negativo tal que la suma de su cuadrado con el quíntuplo del mismo número sea igual a 6. Bien, como recordarán del curso de álgebra 1, todos los problemas verbales se resuelven mediante 5 pasos. Entonces vamos a aplicar esos 5 pasos. Paso número 1. Leer cuidadosamente el enunciado e identificar las incógnitas. Vamos a leer nuevamente. Dice, encuentre un número negativo. ¿Qué número? Pues no sabemos. Por lo tanto, este número es la incógnita. Después dice, tal que la suma de su cuadrado con el quíntuplo del mismo número sea igual a 6. Por lo tanto, esta es nuestra única incógnita. Nos vamos con el paso número 2. Paso número 2. Definir las variables a utilizar. Es decir, vamos a darle un nombre a nuestra incógnita. En este caso, por ejemplo, podemos designar la letra X, que va a ser igual al número buscado. Y listo. El paso número 3 es hacer la traducción de este enunciado al lenguaje algebraico. Eso se conoce como el planteamiento de las ecuaciones. Por eso el paso número 3 es plantear las ecuaciones. Entonces vamos a leer nuevamente. Dice, encuentre un número negativo. Hasta ahí no hay nada. Después dice la primera condición, tal que la suma, entonces ponemos la suma de quién, de su cuadrado, es decir, el cuadrado del número buscado, ¿con quién? Con el quíntuplo del mismo número. El quíntuplo significa el número multiplicado por 5. Sea igual a 6. Entonces esto es igual a 6. Y listo, ahí tenemos nuestra ecuación. Recuerden que yo siempre voy a escribir en plural las variables, las ecuaciones, debido a que estos 5 pasos para la resolución de problemas funcionan para todo tipo de problema. Entonces a veces van a tener 1, 2, 3 o más variables, igual 1, 2 o 3 o más ecuaciones, y pues pueden seguir los mismos pasos. Bueno, continuamos con el paso número 4. Si ya tenemos las ecuaciones, pues entonces vamos a resolver dichas ecuaciones. Bien, pues vamos a pasar a resolver entonces la ecuación. Para esto vamos a pasar el 6 que está en el segundo miembro al primer miembro de la ecuación. En este caso el 6 está sumando, entonces lo vamos a pasar restando. Entonces escribimos nuevamente x cuadrada más 5x, después menos 6, y esto tiene que ser igual a 0. Como pueden darse cuenta, aquí tenemos una ecuación cuadrática, que es justamente lo que queríamos. Era dar solución a un problema utilizando ecuaciones cuadráticas. Esa ecuación cuadrática, pues existen muchas formas de resolverlo. Pueden ser por factorización, completando el trinomio cuadrado perfecto, o por fórmula general. El método que ustedes decidan. Entonces yo les recomiendo que practiquen el de factorización, porque este agiliza su mente. Entonces vamos a tratar de verlo como el producto de dos binomios. Como el coeficiente del término cuadrático es 1, entonces este trinomio, si se puede factorizar, entonces se debe poder ver como el producto de dos binomios con un término común. Entonces el término común sería la raíz cuadrada del término cuadrático, en este caso sería x. Colocamos como primer término de los binomios a x. Después tenemos que buscar dos números que multiplicados den menos 6 y sumados den 5. Pues en este caso sería el menos 1 con el más 6. ¿Sí? Menos 1 más 6 me da 5. Menos 1 por 6 me queda menos 6. Ahora, con cada uno de los factores vamos a definir una ecuación lineal. Es decir, vamos a tomar el factor x menos 1, lo vamos a igualar a 0. Y esa va a ser nuestra primera ecuación lineal que vamos a definir. Después, con el segundo factor x más 6, también lo igualamos a 0 y nos define otra ecuación lineal. Y vamos a resolver esas ecuaciones lineales. Entonces, en la primera ecuación, el menos 1 está restando, lo voy a pasar sumando. Me queda que x es igual a 1. Y esta va a ser mi primera raíz de la ecuación.
Con la segunda ecuación tenemos que x más 6 es igual a 0. Tenemos que el 6 está sumando, lo voy a pasar al segundo miembro restando. Entonces me queda que x es igual a menos 6 y esta es mi segunda raíz. Bien, entonces aquí ya están resueltas las ecuaciones. Vamos con el último paso, que es el paso número 5, y este es interpretar las soluciones, es decir, qué significan estas soluciones respecto a nuestro problema inicial. Bien, pues a ver, leamos nuevamente el problema. Dice, encuentre un número negativo. Ojo, negativo. Como podemos darnos cuenta, x sub 1 igual a 1 es positivo. Por lo tanto, esta solución no nos sirve. Por lo tanto, la vamos a descartar. Entonces, la solución x sub 1 igual a 1 se descarta, ya que el número buscado es negativo. Por lo tanto, el número buscado es menos 6 y listo. Bien, veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Encuentre dos números cuya diferencia del mayor menos el menor sea 9 y cuyo producto sea 190. Paso número 1. Leer cuidadosamente el enunciado e identificar las incógnitas. Leemos nuevamente, dice, encuentre dos números. Entonces, esos dos números justamente son nuestras incógnitas. Después dice, cuya diferencia del mayor menos el menor sea 9 y cuyo producto sea 190. Paso número 2. Definir las variables a utilizar. Bien, entonces ya nos dimos cuenta que tenemos dos incógnitas, porque son dos números que no conocemos y tenemos que encontrar. Entonces ponemos x igual a el número mayor y tomemos y como el número menor. Entonces ya tenemos definidas aquí las dos variables que representan a nuestras dos incógnitas. Y nos vamos con el paso número 3, que es plantear las ecuaciones. Para esto vamos a leer nuevamente el enunciado. Dice, encuentre dos números cuya diferencia, entonces vamos a poner la diferencia del mayor menos el menor sea 9. Eso es lo que nos dice nuestro enunciado. Ahí tenemos nuestra primera ecuación, pero todavía tiene más. Dice, y cuyo producto, es decir, x por y, sea 190. Y listo. En este caso obtuvimos dos ecuaciones y nos vamos con el paso número 4. Paso número 4. Resolver las ecuaciones. Para esto vamos a despejar en la primera ecuación a x. Entonces el menos y que está en el primer miembro lo vamos a pasar al segundo miembro. Está restando, va a pasar sumando. Entonces tenemos que x va a ser igual a y más 9, que es el 9 que ya teníamos en el segundo miembro. Ahora bien, esta x que tenemos aquí la vamos a sustituir en la ecuación de x por y igual a 190. Entonces colocamos entre paréntesis lo que va a ser x por y esto tiene que ser igual a 190. Entonces x es igual a y más 9. Entonces este y más 9 lo vamos a colocar dentro del paréntesis y listo. Bien, ahora vamos a trabajar con esta ecuación. Entonces vamos a multiplicar lo que está dentro del paréntesis por y. Y por y cuadrada, más 9 por y, 9y. Y esto tiene que ser igual a 190. Vamos a continuar de este lado con las operaciones. Entonces, el 190 está sumando en el segundo miembro, lo vamos a pasar al primer miembro restando. Entonces colocamos nuevamente y cuadrada más 9y y ahora vamos a colocar menos 190 y esto tiene que ser igual a 0. Como podemos darnos cuenta, nuevamente obtuvimos una ecuación cuadrática. Ahora vamos a resolver esta ecuación cuadrática por el método de nuestra preferencia. Yo les recuerdo que les recomiendo el método de factorización. Entonces, si ese trinomio se puede factorizar, se factoriza como el producto de dos binomios.
como el término cuadrático tiene coeficiente 1, entonces esos binomios tienen que ser binomios con un término común. El término común pues va a ser la raíz cuadrada del término cuadrático, en este caso es y. Entonces colocamos como primer término de cada uno de nuestros binomios a y. Muy bien, ahora solo tenemos que buscar dos números que multiplicados den menos 190 y sumados den 9. En este caso serían menos 10 y más 19. Lo comprobamos. Menos 10 más 19 me queda 9. Menos 10 por 19 me queda menos 190. Listo. Después, con cada uno de nuestros factores, vamos a definir una ecuación lineal. Por ejemplo, el factor y menos 10 lo igualamos a 0 y ya me define una ecuación lineal. Después, el segundo factor, y más 19, también lo igualamos a 0 y me define otra ecuación lineal. Ahora vamos a resolver estas ecuaciones lineales. Vamos con la primera. El 10 está restando, lo voy a pasar al otro miembro sumando. Entonces me queda que y es igual a 10. Y esta va a ser mi primera raíz de mi ecuación. Ahora voy con la segunda ecuación lineal. Tengo que 19 está sumando, lo voy a pasar al segundo miembro restando. Entonces tengo que y es igual a menos 19. Y esta es mi segunda raíz. Ahora bien, hasta aquí solo he encontrado los valores para y, pero me faltan los valores para x. Entonces voy a tomar cada una de nuestras raíces para obtener la x que le corresponde a dicha raíz. Por ejemplo, x sub 1 igual a 10 me implica que x sub 1 es igual a 9 más y. Y en este caso sería 10. 9 más 10 es igual a 19. Esto implica que la solución 1 de mi problema sería la pareja de números 10,19. Con la segunda raíz, y sub 2 igual a menos 19, tengo que x sub 2 es igual a 9 más y, que es menos 19. Y esto es igual a 9 menos 19 me queda menos 10. Eso implica que la segunda solución sería la pareja de números menos 19, menos 10. Y el último paso, que es el paso número 5, dice interpretar las soluciones. Como saben, no todas las soluciones que obtengamos de nuestras ecuaciones pues van a servir para dar respuesta a nuestro problema. Sin embargo, en este caso, pues las soluciones sí satisfacen a nuestro problema, porque lo único que nos dicen es encuentre dos números cuya diferencia del mayor menos el menor sea 9 y cuyo producto sea 190. Entonces no hay restricción en que si sean positivos o negativos. Por lo tanto, los números buscados son menos 10 y menos 19 o 19 y 10 y listo. Bien, veamos otro ejemplo. Ejemplo número 3. El área de un triángulo es 42 metros cuadrados. Encuentre la base y la altura si la última excede a la primera en 5 metros. Entonces, paso número 1. Leer cuidadosamente el enunciado e identificar las incógnitas. Nuevamente leemos, el área de un triángulo es 42 metros cuadrados. Encuentre la base y la altura. Entonces, no conocemos la base ni la altura. Esas son nuestras incógnitas. Después dice, si la última excede a la primera en 5 metros. Paso número 2. Definir las variables a utilizar. Entonces definimos a B como la base del triángulo y a H como la altura del triángulo. Ya que tenemos definidas nuestras variables, pues vamos con el paso número 3, que es plantear las ecuaciones. Para esto vamos a leer nuevamente el enunciado. Entonces dice, el área de un triángulo es 42 metros cuadrados. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Pues es base por altura sobre 2 y esto tiene que ser igual a 42. Esa es nuestra primera ecuación. Después dice, encuentre la base y la altura si la última, es decir, la altura, que fue la última que se mencionó, excede a la primera en 5 metros.
Esto significa que la altura, es decir, h, es igual a la base más 5 metros, es decir, b más 5. Paso número 4, resolver las ecuaciones. Entonces, primeramente vamos a tomar la primera ecuación y tenemos que es b por h sobre 2. Este 2 está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando y me va a quedar 84. ¿Sí? 2 por 42 es 84. Entonces voy a tener b por h igual a 84. Pero h vale b más 5. Entonces vamos a tener b por h igual a 84. Como dijimos, h vale b más 5. Entonces le pongo b más 5 entre paréntesis. Y realizamos la multiplicación de lo que está dentro del paréntesis por b. Entonces b por b me queda b cuadrada. Después más b por 5 me queda 5b. Y esto tiene que ser igual a 84. Ahora bien, vamos a pasar este 84 que está en el segundo miembro al primer miembro. Entonces está sumando, lo vamos a pasar restando. Entonces escribimos nuevamente b cuadrada más 5b, ahora menos 84, y eso tiene que ser igual a 0. Continuamos de este lado las operaciones. Este trinomio ya es una ecuación cuadrática, entonces la pueden resolver por el método que ustedes gusten. Yo les recomiendo siempre usar el método de factorización. Entonces vamos a buscar dos binomios que multiplicados me den este trinomio. En este caso, como el coeficiente del término cuadrático es 1, entonces si se factoriza, se puede factorizar como el producto de dos binomios con un término común. El término común va a ser la raíz del término cuadrático. Entonces sería b. b va a ser nuestro primer término de cada uno de nuestros binomios. Ahora solo tenemos que buscar dos números que multiplicados den menos 84 y sumados den 5. En este caso sería el menos 7 y el 12. Menos 7 más 12 me queda 5. Menos 7 por 12 me queda 84. Después, con cada uno de los factores voy a definir una ecuación lineal. Por ejemplo, tomo el primer factor, que es b menos 7, y lo igualo a 0. Con esto defino mi primera ecuación lineal. Con el segundo factor, que es b más 12, también lo igualo a 0 y defino otra ecuación lineal. Ahora voy a resolver cada una de estas ecuaciones lineales. El menos 7 está restando, lo voy a pasar al segundo miembro sumando. Por lo tanto, tengo que b es igual a 7. Y esta va a ser mi primera raíz. Me voy con la segunda ecuación. Entonces el 12 está sumando, lo voy a pasar restando y voy a tener que b es igual a menos 12. Y esta va a ser mi segunda raíz. Ahora bien, hasta el momento solo he encontrado b. Me falta h. Para cada valor de b voy a obtener una h. Por ejemplo, b sub 1 igual a 7 me implica que h sub 1 debe ser igual a, recuerden que h es igual a b más 5, entonces sería igual a 7 más 5. 7 más 5 es igual a 12. Eso implica que la primera solución sería la pareja de números 7 y 12. Ahora vamos con el segundo valor de b, que es b sub 2 igual a menos 12. Eso implica que h sub 2 es igual, recuerden, b más 5. Entonces sería menos 12 más 5. Menos 12 más 5 es igual a menos 7. Eso implica que la segunda solución sería la pareja de números menos 12, menos 7. Muy bien, y ahora hacemos el último paso, que es el paso número 5, que dice interpretar las soluciones. Entonces, veamos si satisfacen nuestro problema las soluciones. Por ejemplo, nos damos cuenta que menos 12 y menos 7 no satisfacen porque dice que debemos encontrar la base y la altura de un triángulo. La base y la altura de un triángulo no pueden ser negativas. Entonces la solución 2 se descarta ya que la base y la altura no pueden ser negativas. Por lo tanto, las medidas del triángulo son base igual a 7 metros y altura igual a 12 metros. Y listo.
Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente video.